Reciban nuestro saludo en esta, la séptima actividad orientadora de la asignatura Clínica 1. Continuaremos con el estudio de los síndromes respiratorios. Al finalizar esta actividad serán capaces de vincular los aspectos morfofisiológicos y morfofisiopatológicos del sistema respiratorio para la comprensión de los síndromes de interposición líquida y del síndrome mediastinal. Elaborar el diagnóstico sindrómico del síndrome de interposición líquida y del síndrome mediastinal, teniendo en cuenta la sindromología y la sindromogénesis. Interpretar los exámenes imagenológicos y otros exámenes diagnósticos generales y específicos relacionados con estos síndromes. Los pulmones se encuentran recubiertos por la pleura, membrana serosa que se adapta perfectamente a su superficie y que consta de dos hojas, la parietal y la visceral. Entre ambas queda una cavidad virtual que no contiene aire y sí una pequeña cantidad de líquido seroso rico en proteínas que actúa como lubricante, facilitando el deslizamiento de una sobre la otra. Normalmente, la presión intrapleural es negativa y existe un equilibrio entre las presiones hidrostática y osmótica. El espacio limitado por el orificio superior del tórax hacia arriba y el diafragma hacia abajo, el esternón hacia adelante, la columna vertebral hacia atrás y lateralmente por la parte interna de las pleuras parietales o pleuras mediastínicas, es denominado mediastino y de las asignaturas ya conocido por ustedes en asignaturas precedentes. Como señalamos anteriormente, la cavidad pleural es virtual, de lo que se deduce que cuando existen situaciones como variación entre las presiones que aumenta el gradiente y posibilite la acumulación de líquidos, pérdida de la integridad capilar y un bloqueo de los linfáticos parietales, producen acumulación de líquido, lo que se denomina derrame pleural. Es conveniente recordar que los derrames pleurales en los adultos, cuando la cantidad de líquido es menor de 400 mililitros y en los niños menor de 120 mililitros, no se exteriorizan por signo clínico alguno. La sindromogénesis o fisiopatología de este síndrome es consecuencia de un trastorno en el normal equilibrio entre la transudación y la reabsorción, que puede ser originado por diferentes procesos: el aumento de la presión hidrostática microvascular, la alteración y obstrucción del drenaje linfático, la reducción de la presión osmótica, el aporte de líquido desde el espacio peritoneal por medio de pequeñas comunicaciones transdiafragmáticas o el aumento de la permeabilidad de la microcirculación por inflamación o invasión tumoral de la pleura pueden originar un derrame pleural. La sindromografía de este síndrome suele iniciarse por la denominada pleuresía seca, con dolor sordo, respiración superficial, tos no productiva y molesta. No son raros los escalofríos y el malestar general con fiebre elevada. Una vez instalado el derrame, el cuadro adquiere mayor intensidad, presentando al paciente dolor en punta de costado. Como recordarán de la clase anterior, este dolor es localizado y punzante, aparece disnea y la tos persiste seca, molesta y continua. Si la cantidad de líquido sigue aumentando, la disnea se hace intensa con aparición de cianosis y anoxia marcada. Los hallazgos al examen físico varían en dependencia de la cuantía del derrame. En los de pequeño volumen, de 500 a 1000 mililitros, la inspección es normal. La palpación puede mostrar disminución de la expansibilidad respiratoria,
vibraciones vocales disminuidas en el plano posterior basal, no así en el axilar y posterior alto. A la percusión encontraremos matidez por detrás que no sobrepasa la línea axilar posterior. En la auscultación, disminución del murmullo vesicular y de la broncofonía en el área de matidez. En los derrames de mediano volumen, es decir, de más de 1500 mililitros, a la inspección encontrarás abovedamiento discreto del tórax o área afectada, disminución de la expansión torácica. A la palpación comprobarás la distensión del emitor y disminución de la expansibilidad torácica. Las vibraciones vocales estarán abolidas y si se perciben es que conjuntamente hay una condensación pulmonar por debajo del derrame. Por encima hay aumento de las vibraciones vocales. A la percusión, matidez, que forma una parábola que va desde la columna por detrás al esternón por delante, siendo su punto más alto a nivel de la línea axilar media, describiendo la curva de Damoutier. Por encima del derrame hay hipertimpanismo. A la auscultación encontrarás disminución marcada o abolición del murmullo vesicular. Puedes auscultar el soplo pleurítico, que es suave, velado y expiratorio. A la auscultación de la voz, pectoriloquia áfona, y en el límite superior, egofonía. Por encima del derrame, el murmullo vesicular puede ser intenso y a veces hay frotes pleurales y estertores crepitantes. Es frecuente el signo de la moneda de Pitres, cuyo significado debes revisar en tu libro de texto. En los derrames de gran volumen, es decir, de más de 3000 mililitros, los principales hallazgos al examen físico son los siguientes. A la inspección, abovedamiento del tórax o hemitórax correspondiente, espacios intercostales distendidos e inmovilidad del hemitórax. A la palpación, comprobación de la inmovilidad del hemitórax, vibraciones vocales abolidas. A la percusión, matidez en toda la altura del hemitórax. Se comprueba también desviación de la matidez del mediastino hacia el otro lado opuesto al derrame. A la auscultación, abolición del murmullo vesicular. Y a la auscultación de la voz, negativa o ausente, y la presencia del signo de la moneda de Pitres. La técnica de la toracocentesis aparece descrita en tu libro de texto, la que debes revisar para tu conocimiento y posterior ejecución en otras asignaturas como en cirugía. Una vez realizada esta técnica, se procede a estudiar el líquido pleural en primera instancia sus características físicas, como son aspecto, color, transparencia, viscosidad, presencia de sangre, entre otros, con los que se aprecia si se está en presencia de un trasudado, exudado, un derrame quiloso, un derrame purulento, serohemático o un hemotórax. Las principales diferencias entre un exudado y trasudado deben recordarlas de sus estudios de morfofisiopatología. Este líquido se envía posteriormente al laboratorio para su análisis citoquímico, microbiológico y citológico. Para realizar el semiodiagnóstico es útil agruparlos según sus características físicas e identificar las principales causas que lo provocan. Por ejemplo, ante la presencia de un trasudado, este puede ser provocado por presión hidrostática aumentada, como se observa en la insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis constrictiva y el síndrome de la vena cava superior. Por presión oncótica disminuida, se observa en el síndrome nefrótico y en la cirrosis hepática. En el caso de exudado, podemos observarlo en presencia de infecciones como las neumonías bacterianas, víricas y las tuberculosas. En las neoplasias, por cáncer de pulmón,
metástasis pleuropulmonares, linfomas, leucemias y el mesotelioma de pleura. En enfermedades intraabdominales como el curso de la pancreatitis y el acceso subfrénico. Enfermedades del tejido conectivo como es el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea. Otras entidades como la embolia e infarto pulmonar. Cuando las características del líquido pleural se correspondan con un empiema o derrame pleural purulento, sus principales causas pueden ser neumonías bacterianas por gérmenes anaerobios como Staphylococcus aureus, Pseudomonas y Escherichia coli, traumatismo torácico, cirugía torácica, mediastinitis, acceso subfrénico roto y acceso pulmonar. En el caso de derrame con concentraciones lipídicas aumentadas o quilotórax, las causas más frecuentes son traumatismo torácico, linfoma y complicación posquirúrgica. Cuando el derrame es francamente hemorrágico o hemotórax, las causas más frecuentes son los traumatismos penetrantes o cerrados, de causa iatrógena, la enfermedad pleural metastásica y por complicación de tratamiento anticoagulante. Las evidencias imaginológicas en este síndrome son importantes para el diagnóstico. Los resultados que se encuentran estarán en relación a la cuantía del derrame pleural. En caso de derrames de pequeña cuantía, la radiografía de tórax convencional puede resultar normal y la tomografía axial computarizada y la ecografía pueden detectar radioopacidad de los senos costofrénicos posteriores. En caso de derrames de mediana y gran cuantía, aparecerá una radioopacidad que toma los senos costofrénicos terminando en una línea curva, cóncava hacia arriba. En los lactantes, por hacerse este examen en posición de cúbito supino, se verá la radioopacidad de borde lateral costal, denominado decolamiento pleural. En oportunidades, es necesario realizar la radiografía de tórax con el paciente en decúbito supino lateral del lado de la lesión para demostrar el desplazamiento del líquido, lo que se denomina vista de Pancoas. Las evidencias del laboratorio clínico en este síndrome muestran los siguientes resultados. El conteo global y diferencial de leucocitos aumentan en relación al agente causal del derrame pleural. Si es una infección bacteriana, existe neutrofilia. Si el agente es un virus, se evidenciará linfocitosis. Si es el Mycobacterium tuberculosis, se mostrará linfocitosis y monocitosis. La velocidad de sedimentación globular se acelera si el origen del derrame pleural es inflamatorio o infeccioso. El estudio citoquímico del líquido pleural es de vital importancia para definir la causa que origina el síndrome. Este estudio evidencia características físicas, químicas y citológicas del líquido que de forma patológica se ubica entre las hojas parietal y visceral de la pleura. De acuerdo a las características que posea el líquido, será un exudado o un trasudado. Profundiza este contenido en el software de Clínica 1. Ahora pasaremos a estudiar el síndrome mediastinal o mediastínico, que consiste en el conjunto de síntomas y signos con el que se manifiestan las afecciones de diverso origen que dañan los órganos del mediastino y que pueden depender de la compresión, de la inflamación o de la destrucción de estos o de las paredes pleuropulmonares que los rodean. La sindromogénesis de este síndrome va a estar en relación con el tipo de órgano u órganos lesionados y por su grado de afectación por los factores compresivos
inflamatorios, infiltrativos o destructivos que comprometen el variado contenido de esta cavidad, como son corazón, grandes vasos venosos y arteriales, el conducto y los ganglios linfáticos, la tráquea, los bronquios, los nervios, el esófago y el timo, entre otros. El polimorfismo sintomático del síndrome radica en que por una parte la cantidad, variedad e importancia de las estructuras contenidas en un espacio tan reducido condiciona que por contigüidad la lesión de uno de ellos repercute en el vecino. En ocasiones, su lesión puede repercutir a distancia. Como se expresó anteriormente, la variedad de síntomas y signos en este síndrome es muy diversa, dentro de los que se destacan los síntomas principales, que en su inicio aparecen de forma aislada, y dentro de los más frecuentes se hallan el dolor torácico, generalmente de tipo neurálgico, aunque puede ser tenebrante, por erosión ósea e incluso raramente de tipo anginoso. La disnea, que puede ser permanente o acrecentada por el esfuerzo o paroxística. La tos puede ser fuerte a intervalos, periódica, quintosa o emetizante. La disfagia, que puede ser progresiva y continua. Entre otros síntomas tenemos la hemoptisis, la disfonía, el hipo, la cefalea, los vértigos, la somnolencia, el zumbido de oídos y la epístasis. Al examen físico pueden hallarse las siguientes alteraciones: fascia mediastinal, como resultado del éstasis venoso por compresión de la cava superior, la cual se caracteriza por edema en esclavina, o limitado solo a la cara, al cuello o a las fosas supraclaviculares, gran ingurgitación de las venas yugulares y cianosis de los labios y extremidades de los dedos o de la cara, cuello y miembros superiores. El edema en esclavina, la cianosis de la cara y manos, así como la circulación colateral en el tórax, conforman la tríada clásica del síndrome de la vena cava superior, dentro del gran síndrome mediastinal. Además de lo señalado anteriormente, en el examen físico del tórax pueden encontrarse las siguientes alteraciones: deformaciones como las originadas por algunos aneurismas del callado aórtico que invaden y destruyen el manubrio esternal, orificios fistulosos de accesos que abren al exterior, la falta de proyección hacia adelante durante la inspiración del esternón, conocido como signo de Wenckebach, más frecuente en niños, y los puntos clásicos de la sensibilidad del frénico y de los nervios intercostales son dolorosos a la digitopresión. Al efectuar el examen físico del sistema respiratorio, encontramos los siguientes hallazgos: a la inspección, disnea inspiratoria y tiraje, cornaje si hay compresión de la tráquea. A la palpación, las vibraciones vocales se encontrarán disminuidas o abolidas si hay obstrucción bronquial. A la percusión, en el plano anterior, matidez de la región mediastínica. En el posterior, submatidez en las regiones interescápulo-vertebrales, entre las terceras y séptimas vértebras dorsales y los bordes espinales de las escápulas. En la auscultación se percibe una expiración prolongada e incluso hasta soplante, que puede llegar a originar un soplo tubario. Según el grado de obstrucción o compresión bronquial, se podrá apreciar disminución o ausencia del murmullo vesicular. Se ha descrito que la intensidad y nitidez de la voz cuchicheada disminuyen de los vértices a la base, lo que se conoce con el nombre de signo de Martin-Dumagny.
Otros signos que pueden presentarse por compresión de órganos mediastínicos son la exoftalmía, hemorragias conjuntivales y la macroglosia en la afectación de la vena cava superior, la circulación colateral, turgencia venosa y edema unilateral del miembro superior y del lado del cuello correspondiente cuando hay afectación del tronco brachiocefálico. La congestión pulmonar y el hidrotórax aparecen en las alteraciones de las venas pulmonares. El hidrotórax derecho cuando hay compromiso de la vena ácidos mayor. El derrame pleural y la ascitis quilosa en afecciones del conducto torácico. La presencia de soplo y frémito en foco pulmonar en afecciones de la arteria pulmonar. La hepatomegalia congestiva, ascitis y edemas en miembros inferiores en la afección de la vena cava inferior. El hallazgo de los síndromes de Pourfoy-Dupetit o Claude-Bernard-Horner en afecciones del simpático. La voz bitonal y la afonía en alteraciones del nervio recurrente. Y la bradicardia y taquicardia en afecciones del vago. Estos signos deben profundizarlos en su libro de texto. Las principales entidades que pueden producir un síndrome mediastinal son, de causa inflamatoria, las mediastinitis agudas supuradas y las mediastinitis crónica debidas a tuberculosis, histoplasmosis o de causa desconocida que producen fibrosis mediastínica. Las de causa tumoral, como se observan en los timomas, el tumor de células germinales, el tumor neurogénico, el lipoma, el carcinoma broncógeno, los quistes congénitos y el tumor metastásico. Otras causas son el aneurisma de la aorta, la hernia diafragmática y la acalasia. Los exámenes complementarios que ayudan al diagnóstico de este síndrome son la radiografía de tórax, la que ofrece información sobre el tamaño, la densidad y la localización de las masas mediastínicas. En las vistas antero-posterior, estas masas se reconocen por opacidad del hilio o campos pulmonares, con ensanchamiento mediastinal. Se pueden apreciar otras características dependiendo de las estructuras de las que se trate. La tomografía axial computarizada ha desplazado a la tomografía simple en el diagnóstico de este síndrome. Mediante la ecografía podemos identificar masas de diferentes densidades. Sus posibilidades aumentan con el uso de contraste. La biopsia por aspiración con aguja fina es útil en masas mediastínicas no vasculares para precisar la malignidad o no del proceso. También pueden utilizarse procederes invasivos como son la esofagoscopía, la broncoscopía y la mediastinoscopía. Desde el punto de vista imagenológico, el mediastino tiene un gran tamaño en la vista lateral del tórax, desde el esternón hasta la columna vertebral, pero en la vista frontal del tórax es estrecho. Por lo tanto, cualquier proceso mediastinal desplazará los órganos elásticos del pulmón y será fácilmente visible como radiopacidades. Observa la imagen que te estamos presentando. Los tumores del mediastino se localizan caprichosamente por espacios, a pesar de la división anatómica normal del mismo. Para facilitar el estudio y la clasificación tumoral por frecuencia, dividiremos el mediastino en 3 compartimentos, trazando una línea vertical desde el manubrio esternal hasta el diafragma y otra por el borde posterior de la tráquea hasta el mismo hemidiafragma. Lo habremos dividido en anterior, medio y posterior. La clasificación por compartimentos de los tumores del mediastino más frecuentes son: en el compartimento anterior,
es frecuente hallar bocios, teratomas, timomas, quistes del timo, lipomas e higromas, entre otros. En el compartimento medio son frecuentes las adenopatías, el quiste broncógeno y el aneurisma de los troncos supraórticos. En el compartimento posterior, el más frecuente de los tumores del mediastino es el neurogénico, el meningocele intratorácico, la duplicación intestinal, los mixomas, los xantomas y los aneurismas de la aorta. Profundiza estos contenidos en el software Clínica 1. La naturaleza benigna o maligna del síndrome mediastinal evidenciará resultados diferentes en el hemograma y en la velocidad de sedimentación globular. Si el síndrome es ocasionado por una lesión benigna, no encontraremos alteraciones significativas en estos estudios. Pero si es ocasionado por una lesión maligna, la velocidad de sedimentación globular se acelera en el orden de las 3 cifras y se observa anemia en estadios avanzados de la enfermedad. La determinación de la presencia de marcadores tumorales séricos permiten esclarecer la etiología neoplásica del síndrome. La cuantificación de anticuerpos antiacetilcolina precisa la existencia de miastenia gravis en caso de que la causa del síndrome sea un timoma. Al terminar la actividad orientadora de hoy, llegamos a las siguientes conclusiones. El conocimiento de la topografía torácica y de los reparos anatómicos, junto con la maniobra de contar las costillas, nos permiten evaluar la magnitud de un derrame pleural. A través del examen físico puede determinarse la cuantía del derrame pleural y, a su vez, los datos que ofrece el interrogatorio permiten esclarecer la etiología del mismo. En el hallazgo de un trasudado en el líquido pleural, se debe pensar en enfermedades sistémicas que afectan los gradientes de presiones pleurales, mientras que el hallazgo de un exudado indica la presencia de una enfermedad que afecta directamente la pleura. La mayoría de las afecciones mediastínicas son asintomáticas y suelen descubrirse por una radiografía de tórax realizada por otro motivo. La presencia de síntomas depende en gran medida si el proceso es benigno o maligno, del tamaño o localización de la lesión y de la presencia o ausencia de enfermedad sistémica asociada. La radiografía de tórax de frente y de perfil continúa siendo la clave para la identificación de una enfermedad mediastínica. De ahí la importancia del reconocimiento de los límites mediastinales. Durante la próxima actividad orientadora nos adentraremos en el estudio de las principales alteraciones del examen físico del aparato cardiovascular, así como la descripción de los principales síntomas y signos que se presentan, dentro de los que resaltan por su frecuencia y relevancia el dolor precordial, manifestación de daño miocárdico y que puede conducir a una de las causas de muerte más frecuentes en el mundo, el infarto agudo del miocardio.